¿Será que está atendiendo todos los casos que debe atender? ¿O será que aquellos conflictos que eran pequeños, que se hubieran podido manejar con el docente o con la orientadora, los estamos llevando hasta el comité? El comité debería centrarle su atención a lo crítico y a lo de promoción y a lo de prevención, a las situaciones tipo 2 y a las tipo 3, no a cada situación tipo 1 que se me presente o a cada incumplimiento de acuerdo que se me presente. Entonces ya es un tema de gestión. Una buena idea, por ejemplo, es que el comité tenga un reglamento interno y definamos claramente qué cosas sí aborda el comité y qué cosas no aborda el comité, y qué cosas son urgentes y qué cosas pueden esperar a la reunión ordinaria, y cuándo y cómo se convoca una reunión extraordinaria, ¿vale? Y la última, que es la más interesante en relación a lo que se está moviendo en medios. Un niño de 12 años que empieza a descubrir que su identidad de género no está acorde con el sexo con el cual nació. O sea, nació niño, pero empieza a identificarse con los comportamientos, la ropa, las costumbres, los gestos, las prácticas culturales de las niñas. La Corte Constitucional ha fallado sentencias en favor y en la protección de los derechos de estos niños y estas niñas en los casos en que, por ejemplo, se les ha excluido de la educación o no se les ha permitido portar el uniforme que corresponde a su identidad de género. Y hay sentencias específicas que han tutelado ese derecho. ¿Cuándo se define la identidad de género? Si a esa edad ya lo tiene claro, no lo sabemos. Puede que despuesito decida que no era esa su identidad de género. Es un proceso de construcción que dura toda la vida. ¿Qué debería hacer yo? Enseñarles a los demás niños a entender que no todos somos iguales, y debería hacer que este chiquito y su familia, si lo requieren y si juzgan que es pertinente, tengan un acompañamiento psicológico, no para que lo cure, para que lo acompañe. Porque afrontar eso en nuestro medio implica muchas cosas, implica rechazo, implica miradas, implica no estar seguro, implica miedo, y un acompañamiento para que me ayude a entender qué me está pasando puede ser muy útil, un acompañamiento ético. Sería la mirada. ¿Qué confundimos allí? Y yo había dicho que no lo iba a tocar, pero lo voy a tocar rápidamente. Y es el tema de sexo, orientación sexual y género. Pero eso se los pongo al regreso porque me están diciendo que el refrigerio está delicioso y que nos espera afuera, ¿verdad? ¿Volvemos en cuánto tiempo, Margarita? 10, 5, 15. La semana pasada también en la misma Secretaría de los Llanos me decían, mira, esto es un niño de 11 años que introduce su dedito por el ano de un niño más chiquitito, ¿sí? Eso es una conducta que claramente no está dentro del desarrollo psicosexual normalito. O sea, normalito es que a mí me dé curiosidad ver al otro sin ropa. Normalito es que el niño de 3 años mire a la niñita de 4 años cuando está en el baño. Eso es normalito. Pero cuando yo tengo una agresión sexual de ese tipo, lo primero que yo tengo que pensar es qué le pasó a ese niño de 11 o 12 años para que esté haciendo eso. O sea, mi alarma no es cómo lo retiro del colegio, o es un pervertido o es un abusador. Es qué le pasó a ese niño, tengo que analizar el problema para que esté haciendo ese tipo de comportamientos. Nuestro Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del 2012, estableció el sistema de responsabilidad penal adolescente. El sistema de responsabilidad penal adolescente aplica de niños de los 14 años a los 17 años 11 meses. Entonces me explico. Si este comportamiento que les describí lo hubiera hecho un chico de 14 años sobre un chico de 10 años, entraría al sistema de responsabilidad penal adolescente. Entonces yo tendría que avisarle a la policía de infancia, eso tendría un juez del sistema especializado atendiendo el caso, habría un defensor de familia interviniendo también, y una serie de acciones de atención integral, pero además podría derivar en una medida que podría ser privativa, en un centro para adolescentes, o podría ser externa, con unos compromisos de ir a terapia, de hacer unas cosas de reparación, etcétera, etcétera, si tuviera mayor de 14 años. Como tiene menos de 14 años, la comisión de este tipo de situaciones las atiende el ICBF, y es un proceso de restablecimiento integral de derechos. ¿Qué quiere decir? Que el ICBF va a ver qué le pasa al chico de 11 años para que esté haciendo esto y qué consecuencias tuvo esto en el chiquito de 7 años. Va a llamar a la familia de ambos niños y niñas y va a hacer una intervención con seguimiento de psicología, de médico, de trabajo social. ¿Qué puede pasar muchas veces? Que este niño más grande esté imitando cosas que le pasaron a él, que esté replicando lo que alguien le hizo. Y la medida no puede ser de castigo, la medida tiene que ser de ayuda, para que entendamos qué te pasó y que esto no se vuelva a repetir, ¿sí?
Luego, si yo encuentro un caso de esos, sí lo tengo que reportar. No puedo hacerme de la vista gorda y decir, ay, esto es normal, aquí no pasó nada. Sí lo tengo que reportar. ¿A quién lo tengo que reportar? Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Para qué? Para un restablecimiento de derechos. ¿Qué sería una mala práctica desde el sistema educativo? Etiquetar al niño y que el run empiece a correr. Entonces me lo contaron a mí que la profesora del curso, y esta profesora le cuenta a la otra, el cuento llega a las familias, reunimos a los padres y les contamos. Eso no podría pasar porque me puede derivar en agresiones contra cualquiera de los dos niños. ¿Estamos? Espérate aquí. Una pregunta aquí y una pregunta acá. Mientras es... Pero usted sabe lo que se demora la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y mientras, a ver, lo que yo hago inmediatamente es oficiar al ICBF y oficiar a la entidad de salud para que me lo atiendan de forma inmediata, ¿sí? Si yo veo que de forma inmediata no pasó nada, yo puedo recurrir a la Secretaría de Educación, que se me fue, y decir, oiga secretaría, en este caso la departamental, y decirle, yo reporté este caso y el ICBF no ha actuado, para que de cabeza de la secretaría a cabeza del ICBF digan, ojo, es un caso urgente. Yo puedo también reportarlo a los organismos de control, por ejemplo, la personería, la procuraduría o la que funciona en el municipio, y decir, mire, yo compulsé este oficio a esta entidad y esta entidad no ha respondido, están en riesgo los niños, no porque este me los agreda, insisto, porque puede que los agreda, pero además porque a él también lo pueden estar agrediendo. Entonces yo tengo que dar copias al Ministerio Público para que se movilice al actor correspondiente. Este tipo de casos, los casos de posible abuso sexual, porque tú vas a presentar un posible abuso no del chiquitico de 7 años, sino del chiquitico de 11 años, son de atención inmediata. No puede ser cuando el ICBF tenga la agenda para ir. Mientras tanto, ¿qué puedo hacer yo en la escuela? Primero, no desescolarizarlos. Porque supongamos que sea un niño que está expuesto a abuso. Si yo le digo está suspendido hasta que el ICBF intervenga en el caso, lo que estoy es exponiéndolo a riesgo. Lo que le estaba pasando, de pronto le está pasando en su casa, no lo sabemos, o en el parque, o con el vecino, o con el señor que lo cuida, o la señora que lo cuida, y lo estoy exponiendo en riesgo. ICBF, cuando tome el caso, lo que va a garantizar ante todo es que todos los derechos del niño estén restablecidos, y todos me incluye el derecho a la educación. Cuando el niño lo retienen del colegio, cuando toman una medida de protección. Por ejemplo, lo mandaron a que juzgaron que la situación de riesgo podía estar en el ambiente familiar inmediato, entonces le dicen voy a sacar al niño de acá temporalmente y lo voy a mandar donde la tía. Resulta que la tía vive en otro municipio. Ahí la tarea de quién es, de la Secretaría de Educación, que debe garantizar que ese cupo se lo garanticen allá. O lo envió a un hogar sustituto o lo envió a un establecimiento de protección. En ese momento el niño se va del colegio. Mientras tanto no, porque es un sujeto de restablecimiento de derechos. ¿Estamos claros? La diferencia entre abuso y... Ahora, insisto, hay que ponderar. Hay casos, sobre todo con los chiquitines de edad, por el desarrollo psicosexual de los niños, es muy frecuente que hacia los 2, 3 añitos empecemos a explorar el cuerpo propio de los demás. Y entonces el niñito se mete al baño a ver cómo es que la niñita hace chichi. Eso no es un indicador de abuso, eso no es un indicador de que hay un problema psicológico, eso no es un indicador de nada. Es un indicador de que el niño está creciendo y le genera curiosidad. Yo tengo dos alternativas. Le pego el grito para que deje de hacerlo, o empiezo a decir, oiga, ¿qué estoy haciendo de educación sexual con mis niños de preescolar? Y cómo empezamos a hablar del cuerpo, de la privacidad, del respeto por el cuerpo del otro. ¿Listo? ¿Aclarada ahí más o menos la duda? ¿Alguna otra sobre ese tema? No, ok. Parte de la desinformación que hay en medios dice que vamos a implantar una cátedra sexual y que vamos a confundir a los niños. Y realmente lo que hay es una grandísima confusión en términos. Y yo me voy a permitir pasar muy rápidamente por estos términos. Para eso voy a pedir voluntarios. 6 voluntarios que nos ayuden a definir esos términos. Tranquilos, no tiene que ser performance ni nada de nada. Solamente es ayudarme a definir esos términos. 6 voluntarios. No te quedes callada, mi profe. Mientras los voluntarios hacen la mano, que ya hay uno por acá, respondemos la pregunta de la profe. Señora. Sí.
Ok. La familia es el brazo derecho de la comisaría, no yo como de la comisaría. Gracias por la nota, pero te digo que eso depende. ¿Sí? Depende de cada territorio. No, en caso de ese municipio, sí. ¿Sí? O sea, si tú estuvieras en Bogotá, yo te diría, la ruta es el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales. ¿Sí? O la ruta es directamente la regional de ICBF que atiende el sistema de responsabilidad. ¿Sí? Depende del municipio. Por eso les digo la importancia de los protocolos. O sea, el protocolo en tu municipio no va a ser nunca jamás en la vida igual al de una localidad, al de una comuna en Medellín. Porque hay instituciones diferentes. La institución que hace el tema de restablecimiento de derechos por excelencia es el ICBF, pero en los municipios en el que me responde más rápido, porque puede que el ICBF esté en el municipio más grande, o sea, no esté donde estoy yo, es la comisaría asume una cosa que se llama funciones subsidiarias. Y es que él hace la respuesta inmediata y después traslada. Luego, tienes toda la razón, el mensaje tiene que ser: acudan a la entidad que su protocolo diga por lo que hay en su municipio. En otros casos yo le diría, vaya a la fiscalía, si fuera un chico mayor de 14 años, pero resulta que aquí la fiscalía me queda 4 horas de camino, pues yo a la fiscalía no voy, voy a la comisaría que me queda 15 minutos. Tiene que ser a la entidad de competencia más cercana, ¿listo? Mi voluntario. 5 más. Tranquilos, no va a doler, solamente me tienen que decir qué entienden por cada una de esas palabras que están allá. Una tarjetita y no la abres todavía. Hasta que no consiga otro voluntario. Compañera, gracias. Van 2. ¿Quién más? ¿Quién dijo atrás yo? Uy. Aquí ya tenemos 3. Bueno, vale. Van 3. Miremos estas 3. Me faltan 3 más. 3 más. ¿Tú? ¿Sí? Voluntario. ¿Nuestro compañero especialista en derechos humanos nos quiere ayudar? No. ¿Sí? ¿Voluntario? Ven. Y falta uno, ya llegó el otro. Listo, se puede mirar. Cada uno va a abrir su tarjetita. Y yo les voy a pasar el micrófono, va a leer su pregunta, va a decir cuál cree que es su respuesta y ustedes me dicen sí, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo y por qué, ¿vale? ¿Qué es el sexo? Es la condición biológica, ¿cierto? Que son los órganos masculinos, femeninos, pues hablando de los términos, o hermafrodita. ¿Alguien de acuerdo? ¿Alguien de desacuerdo? Cuando decimos sexo y entramos al salón de clases y vamos a hablar con los chicos de 10º grado, hoy vamos a hablar de qué es sexo, todos pasan otra cosa por su cabeza, ¿sí? No es necesariamente en la clase de biología, pasan otras cosas por su cabeza. El profe nos ha dado una definición y ahorita vamos a mirar allá, ustedes me dicen que están de acuerdo, nadie dijo que no. Ahorita vamos a profundizar. Bueno, acá dice que son las violencias por prejuicio. Entonces yo diría que el prejuicio es la preconcepción que tenemos cada uno de acuerdo a nuestra formación, a nuestro contexto, a nuestra experiencia. Entonces la violencia por el prejuicio es yo ver la realidad del otro mala porque no es mi realidad. ¿Qué significa la sigla LGBTI? Lesbianas, gay, bisexual, transexual, intersexual. ¿Qué es la orientación sexual? ¿Quién me quiere responder? Ahora venir a ayudar. Bueno, la orientación sexual es la inclinación del ser humano hacia lo femenino o lo masculino. No, orientación. Si no es así, que sea otra cosa. Hasta aquí no hubo polémica, aquí vamos a tener un poquito de polémica, ¿cierto? Vamos a ver. Buenos días. ¿Qué es el género? El género, pues yo lo entiendo como la opción que la persona toma
hacia una tendencia especial, sea hombre, mujer o cualquier otro. Qué corchada. ¿Qué son las violencias basadas en género? Son las afectaciones tales como la discriminación, el abuso, el maltrato. Bueno, resulta que estas palabrejas en los medios de comunicación han circulado así, como revueltas, unas con otras. Y cuando no tenemos muy claras estas palabrejas, pues el mensaje que entendemos es bien diferente. Yo quiero mostrarles cuál es el significado que el ministerio le está dando a estas palabrejas, y no se los está dando porque sí, se los está dando basado en la evidencia científica, ¿vale? La primera, se ganó el almuerzo, sexo. Un aplauso para mi querido psicólogo allá. El sexo tiene que ver con las condiciones biológicas, es como nacemos. Implica lo genético, XX para las niñas y XY para los chicos. Implica unas configuraciones anatómicas diferentes. En el caso de los hombres o los machos, pene, testículos, uretra, etc. Y en el caso de las chicas, vagina, vulva, ovarios, útero, etc. Allá arriba dice mujeres hembras y dice hombres machos. ¿Por qué? Para que tratemos de diferenciarlo en el argot popular. Sexo hace referencia estrictamente a la biológico. En algunas teorías dicen, vamos a denominar la biológico para no confundirnos, macho y hembra. Dicen algunas posturas. Otras posturas no, dicen dejémoslo hombre y mujer, pero aclaremos que cuando hablamos de sexo es de lo biológico. Eso no se decide, eso no se induce, eso no se cambia con el tiempo, con eso se nace. Y tiene implicaciones hormonales, genéticas, anatómicas. Pero además, nuestra naturaleza, no todo es hombre o mujer. Hay unos seres que se llaman intersexuales y antes le decían hermafroditas, ¿sí? Son seres humanos que en su configuración genética, hormonal o fisiológica o anatómica pueden tener características de los dos. Entonces ahí les voy a contar una historia. Antes de la Constitución del 91, cuando un bebé nacía intersexual, el médico decidía si corregía esa anomalía que él veía. Frecuentemente era más fácil cortar que pegar. Entonces, por ejemplo, si veía que esto era una nena que parecía que tenía vulva, pero parecía que tenía un pene, lo que hacían era cortar. Resulta que algunos de esos niños, en la medida en que fueron creciendo, descubrieron que no sentían a gusto con esa operación que le habían hecho. Y esta niña que le habían quitado se sentía niño. Y empezaban a escarbar y decían, ah, miércoles, lo que pasa es que cuando nació era intersexual. Y el médico fue el que decidió. ¿Qué dijo la corte ante un caso de esos? Señores médicos, absténganse de decidir sobre el cuerpo del otro. Este bebé que nace con características intersexuales debe ser acompañado psicológicamente y por un médico durante todo su proceso, hasta que él y su familia estén en condición de decidir si se operan o no se operan o se dejan así, porque puede ser más el daño que el bien que hagan, ¿sí? No son muchos, es un porcentaje muy chiquitico de la población, pero están. ¿Alguno de ustedes ha visto Doctor House? ¿Sí? En Doctor House alguna vez hubo un caso de esos y lo descubren cuando ya es grande, porque tenía cólicos, porque había allí una serie de desbalances hormonales, y cuando ya es grande descubren que era intersexual. O sea, muchos niños transitan por la vida sin saber que lo son y tienen una vida común y corriente, ¿sí? Hasta ahí vamos en lo biológico, o sea, bien la definición. Aquí está la definición, es lo que somos biológicamente. ¿Y qué es el género? Vamos a ver si logro ponerles un video. Esto es una propaganda, no se me asusten. Después me lo sacan en medios de comunicación. El Ministerio de Educación dijo que... Y no, es una propaganda. Ay, ¿dónde está? Luisa. Luisa, no te vayas. Me perdí. El de uno de cada 10 hombres.
Este es un comercial argentino. Ah, ¿tenemos audio? Señores de... Animal gay, sí. Este video es para que veamos cómo se suele confundir el género con la orientación sexual. ¿Sí? Pongan la atención. Muchachos, miren lo que dice acá, escuchen. 1 de cada 10 hombres argentinos es gay. Animal gay, sí. 1 de cada 10 hombres. 1, 2, 3, 4, 5, ¿Qué pasa? ¿Les gusta? Eso pasa en nuestro imaginario. Creemos que como nos portamos y como nos vestimos es lo que nos gusta, y resulta que no necesariamente. El género hace referencia a esas normas, actitudes o valores que nuestra cultura nos ha dicho de lo que son los hombres y las mujeres, y cambia de una cultura a la otra, ¿sí? En nuestra cultura, todavía hoy, cuando una mamita está embarazada, le preguntan: ¿y usted qué quiere tener? Y entonces la señora le dice: niña, y ya el médico me dijo que es una niña. ¿Y el baby shower de qué color es todo? Rosado. ¿Y si le dijeron que es niño? Azul. Nació el bebé y empezaron los regalos. Yo no le quiero regalar ropa, yo le quiero regalar un juguete. ¿Qué le regaló a la niña? Muñecas. ¿Qué le regaló al niño? Carritos. Crecieron, ya aprendieron a caminar, pueden jugar con cosas más allá del carrito y la muñeca. ¿Qué le regaló a la niña? El coche, la loza, la cocinita. ¿Y qué le regaló al niño? El balón, la bicicleta, y eche para la calle, ¿sí? Desde que nacemos, por el sexo con el que nacemos, nos ponen una serie de colores, de formas de vestir, de juguetes, de comportamientos. A las mujeres, antes más que ahora, nos han asociado con las cosas del hogar y de la maternidad. Y a los hombres los han asociado con las cosas de la fuerza y de la calle. Entonces a él le regalábamos el kit de herramientas y a ella le regalábamos la losita, ¿sí? La vajillita. Y así empezamos. Eso no es igual en todas las culturas. Es muy diferente la posibilidad que tenemos las mujeres en Colombia de ponernos pantalones y que nadie nos diga nada, a la que podría tener con determinada religión, o en Afganistán, o en Pakistán, o por allá. Es muy diferente en el tiempo. Las mujeres en 1920 no podíamos ponernos pantalones, todas usábamos faldas y que no se viera el tobillo, porque si te veías el tobillo pues ya era muy sugestivo. Y en esa época una mujer con pantalones hubiera sido vista como extraño. Se transforma con el tiempo, ¿sí? Género tiene que ver con todas esas normas, actitudes y valores y expectativas que la cultura pone sobre los seres humanos para definirlos como hombres y mujeres. Y lo aprendemos a hacer y aprendemos a hacer. Algunas aprenden la tarea muy bien y entonces siempre tienen el pelo largo, los tacones, están maquilladas y demás. Otras dicen: oiga, eso no me hace sentir cómoda, yo quiero el pelo corto, me gustan más los pantalones y el maquillaje no va conmigo. ¿Quiere decir que cambié el sexo de esa persona? ¿Cambié su identidad de género? Y ahí vienen dos palabras: la expresión de género y la identidad de género. La expresión es lo que yo muestro. Lo que vieron en Cinzano, la media rosada, el pelo parado, el collar, es como yo expreso quién soy. Y hay expresiones de género muy femeninas, tipo princesita de Disney, pero hay expresiones de género que no son tan, y no quiere decir que yo deje de ser mujer. Y hay expresiones de género muy machos, tipo charro mexicano, pelo en pecho, bigote, todo fuerza. Y hay hombres que se apartan de ese estereotipo y dicen: oiga, yo no quiero ser el hombre fuerte y malo, yo quiero ser un hombre que sea capaz de alzar a mi bebé, besarlo, cuidarlo y cambiar un pañal sin que deje de ser hombre. O sea, sensible. Esas expresiones de género tienen presiones muy fuertes en nuestra sociedad y muy costosas para ambos. A los hombres les ha obligado a ser fuertes, ¿sí? A no llorar, porque si lloras eres nena, con un costo emocional muy duro. Y a las mujeres les ha enseñado a que tienen que ser dóciles, sumisas, tiernas y cariñosas. Y la que no lo es juzgada.
Género es aprendido y implica tanto la expresión de género como la identidad de género. Y ahí entramos con una pregunta que me hicieron ahorita. Tengo un niño de 12 años que decide que quiere irse con uniforme de niña al colegio. Niño que salió con sexo de hombre o de macho, no es intersexual. Su sexo biológico es de hombre o macho, pero decide en su proceso de desarrollo que quiere vestirse como niña y asumir actividades de niña, que quiere bailar con el grupo de danzas de las niñas, que no se siente a gusto con las actividades de los niños. En este caso lo que está cambiando y lo que está transitando es su identidad de género. Y la identidad de género puede o no ir amarrada a las expresiones de género. Entonces yo no estoy cambiando mi sexo. Él nació hombre o macho, pero su identidad de género por factores múltiples. Todavía no hay consenso si eso es biológico, si eso es aprendido, si eso es ambiental. Factores múltiples. Por las mismas razones que usted se construye como mujer y usted se construye como hombre, este niño decide que se quiere construir con una identidad de género femenina. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? Que en estos casos debe haber un acompañamiento adecuado a estos niños, pero no se puede vulnerar su derecho en términos de excluirlo o de obligarlo a comportarse de formas diferentes. Esto quiere decir que estamos respetando el derecho de ese niño a construirse. Ahora, ¿cuántos casos de estos ustedes han conocido en su escuela? Alcen la mano. Uno por allí, uno por allá, uno por allá. No son la mayoría, son una minoría, y por ser minoría tiene una especial protección en términos de derechos. No es algo que pase todos los días en todos los salones, y no es algo que se contagie, es algo muy personal, muy individual, ¿sí? ¿Qué pasa y por qué eso se relaciona con la violencia? Resulta que creemos que cómo se comportan es lo que les gusta, y nos vamos al siguiente anterior término, orientación sexual. Orientación sexual se refiere al sexo, algunas personas dicen al género, de las personas hacia las cuales me siento atraído física, emocional o sexualmente. Esa es la orientación sexual. Que yo tenga la media rosada y sea hombre, ¿quiere decir que me gustan los hombres? No tiene nada que ver. Que yo tenga el pelo largo quiere decir, y soy hombre, ¿quiere decir que me gustan los hombres? Que yo me ponga pantalones y soy mujer, ¿quiere decir que me gustan las mujeres? Son cosas completamente diferentes. La orientación sexual es lo que me gusta, y eso lo descubro. No lo aprendo, no me lo enseñan, no me lo inducen. A ti no te enseñan a que te gusten, a mí no me enseñaron por lo menos a que me gustaran los hombres. Yo descubrí por allá en séptimo, cuando sentí unas maripositas con mi compañero de al lado, que me gustaban los niños. Y lo ratifiqué por allá, como a los 12 o 13 años, cuando dije definitivamente este niño me mata. Ese mismo proceso por el que yo descubro que me gustan los niños, lo tienen otras niñas hacia otros sexos. ¿Estamos? Cuando hablamos de orientación sexual, hablamos de 3 categorías: homosexual, bisexual o heterosexual. Las otras letras que hacen parte de la palabra LGBTI han sido más desarrollos de movimientos sociales que dicen, oiga, yo no me considero así, yo quiero que me nombres específicamente, y por eso le vamos metiendo letras. Y hay posturas que dicen, oiga, además de eso hay que agregarle otra letra y otra letra y otra letra. Digamos que las letras no es importante, lo importante es que son seres humanos, que tuvieron experiencias vitales particulares como nosotros, y que como tal tienen los mismos derechos que tenemos nosotros. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué pasa en la escuela? En la escuela se presentan 2 tipos de violencia que a veces son muy sutiles. Una es la violencia basada en género, y es cualquier conducta o acción que busca atentar contra la integridad de la otra persona en razón a la idea de su pertenencia a un género. ¿Cómo vemos la violencia de género en nuestro contexto de la forma más sencilla? Cuando una mujer que se viste con minifalda, que se viste con escote, creemos